están agrupados, o sea, las dos personas de apellido Gómez están juntas, también Las Pineda y también Andrea Boradel y Andrea Montes. Están por los nombres iguales. Están pegaditos en la lista. Bueno, chicos, empecemos. Si hay alguno que entra, que me avisa para quitarle la marca. Yo, doctora. Ajá, cuéntame. ¿Quién es yo acabo usted? De entrar, Andrés Amador. Andrés. Esperen un ratito, Andrés Amador aquí. Está. ¿Listo? ¿Quién más entró? ¿Alguien más? Ok, no importa. Vamos, y cualquier cosa ahí me avisa. Bueno, hoy vamos a ver un tema, también está en el libro. Esta es una clase relativamente corta, en la cual vamos a ver el tema de la clase se llama cavidades corporales. Estas cavidades corporales, el objetivo es mostrarles a ustedes las diferentes cavidades, no órganos en sí, cavidades, ¿verdad? Que se forman en nuestro cuerpo. Y vamos a ver que este proceso se inicia en la 4ª semana, ya habíamos visto. Cuando el celoma intraembrionario, acuérdense, tiene forma de herradura, ¿se acuerdan, verdad? Y esta forma de aquí en la curva vamos a tener la cavidad pericárdica. Esto es el embrioncito, ¿verdad? Estos son los pliegues que se han juntado. Aquí están los pliegues anteriores, ¿verdad? Aquí ya están cerrados y se empiezan a formar las diferentes cavidades y estructuras. Entonces vemos que en el inicio de la 4ª semana ya sabíamos esto, que el celoma intraembrionario, ¿verdad? Tiene una forma de herradura. Sabemos que en la mera curva, aquí vamos a tener el corazón. Aquí, mire, futura cavidad pericárdica. Y los extremos laterales va a ser la cavidad pleural, o sea, donde van a estar los pulmones y luego hay un pedacito aquí para el corazón y la futura cavidad peritoneal, ¿verdad? Esto es en el embrioncito. El celoma intraembrionario, les dije que tiene forma de herradura, que aquí lo estamos viendo. Sigamos. Aquí vemos otra vez el pliegue. En la 4ª semana vemos cómo aquí inicialmente está el corazoncito pericárdica, el saco vitelino, aquí está el pliegue de la cabeza. Miren, estoy bien inicialmente, ¿verdad? Y aquí a medida que vamos, como ya habíamos visto, como en el pliegue de la cabeza y en los pliegues no laterales, medios, aquí el intestino se incorpora al embrión y aquí se va a formar en el intestino antes las diferentes cavidades que poco a poco vamos a empezar a ver. Aquí viene el intestino medio y aquí el intestino posterior. Y esto de aquí, el cordón umbilical. Vamos a ver. El celoma intraembrionario y extraembrionario se continúa. Y esto es importante porque el intestino medio, que habíamos hablado, se y va hacia el cordón umbilical. Y aquí el celoma aporta espacio para el desarrollo del intestino. Aquí vemos, este es el celoma intraembrionario.
Aquí vienen las capas de mesodermo somático y esplácnico y la formación del tubo neural. Estos son los mesodermos paraxial, donde encontramos aquí la notocorda. La cavidad corporal embrionaria. Esto es bien importante y por favor póngale un cheque para que luego lo repasen. Aquí vemos que el celoma intraembrionario nos va a dar 3 cavidades. Fue la primera imagen que les mostré, donde va a estar la cavidad pericárdica, donde va a estar 2 canales pericardio-peritoneales o pleurales, donde van a estar los pulmones y el corazón, y otra donde va a estar la cavidad peritoneal. Entonces, ¿quién me da eso? El celoma intraembrionario. ¿Qué forma tiene el celoma intraembrionario? Ajá, les pregunto ya a ustedes. ¿Qué forma tiene el celoma intraembrionario en el embrión? Forma de herradura. Forma de herradura. Que en la parte superior, dijimos, va a estar la cavidad pericárdica. En la parte de abajito, media, 2 canales pericardio-peritoneales o pleurales. Y número 3, la cavidad peritoneal, que es donde va a estar lo limpio. Estas cavidades poseen una pared parietal revestida de mesotelio, que va a ser la futura capa parietal del peritoneo. ¿De dónde viene esto? Del mesodermo somático. Y la pared visceral, cuando hablan de pared visceral, es la capita que cubre como los órganos. Esta es la futura cavidad visceral del peritoneo y viene derivado del mesodermo. En otras palabras más sencillas, para que, como tips, para que no se confundan o se olviden, el mesodermo somático es una capa parietal del peritoneo. Esta capa parietal es como la capa de la pared. Hablemos así, capa de la pared. Esto nos va a dar, ¿y de dónde proviene? Del mesodermo somático. Y la pared visceral, a la capita que cubre el órgano, acuérdense. Y esto viene del mesodermo esplácnico, la capa visceral. Aquí vemos otra vez, miren, aquí está el embrioncito ya con su corazón empezando a formarse. Aquí está la cavidad pericárdica. Esto de aquí es el tallo vitelino. Y viene una nueva estructura que ya la vamos a estudiar ahorita, la formación del septum transverso. Este pedacito de aquí, septum transverso. El septum transverso es el primordio de la parte tendinosa del diafragma, que visto en otra figura, en otra parte de imagen, constituye todo esto, el septum transverso, primordio de la parte tendinosa y del diafragma. ¿Y cuál es el diafragma? Tóquense todos ustedes aquí, su pared torácica al abdominal, ¿verdad? Es esta división y vamos a aprender también cómo es que está formada. Entonces, ahorita otra vez está la cavidad pericárdica, esto de aquí es el tallo vitelino, etc. Cómo va formándose el septum transverso del diafragma. Otra vez aquí, cavidad peritoneal. Aquí está lo primerito que se va a formar, el intestino anterior. Ya vamos a ver, acuérdense, hay intestino anterior, medio y superior. E inferior, perdón. Entonces, posterior. Este intestino anterior, ya vamos a ver poco a poco la formación de toda la que se forma. Este es el mesenterio dorsal, que este mesenterio dorsal es el que une. Esto que está aquí es pared. Entonces, del mesenterio dorsal vamos a ver poco a poco cómo muchas estructuras penden de él. O sea, él lo sostiene. Y aquí, mire, ¿ve? Aquí viene el mesodermo somático que cubre todo. ¿Qué les dije para que no se les olvide? El mesodermo somático es como la pared
la cavidad, parte de la cavidad abdominal y torácica, el mesodermo somático o parietal. Y el mesodermo esplácnico es el visceral, aquí. El somático está en todo hasta acá. Pero el esplácnico cubre las vísceras. La cavidad peritoneal conecta al celoma intraembrionario a través del ombligo. A la 11 semana pierde esta conexión, cuando el intestino regresa al abdomen desde el cordón umbilical. Con el pliegue de la cabeza, el corazón y la cavidad pericárdica se mueven en sentido ventrocaudal. Aquí tenemos cuando empieza a doblarse la cabecita, a formarse el prosencéfalo, aquí todo esto. Otra vez, intestino anterior, medio y posterior. Este saco vitelino. Vemos cómo el endodermo se incorpora a esto. Y mientras tanto viene la formación del corazoncito. Después del plegamiento, la parte caudal del intestino anterior, medio y posterior quedan suspendidos, lo que yo les decía, en la cavidad peritoneal desde la pared abdominal posterior por el mesenterio dorsal, que constituye como el lazo que une todas estas estructuras del intestino anterior, medio y posterior por una estructura que se llama mesenterio dorsal. Aquí lo tenemos, lo que yo les decía. Mesenterio dorsal, ¿verdad? Lo une aquí a la pared posterior. Ahora, ¿qué es un mesenterio? Entonces ustedes se preguntan, ¿qué es un mesenterio? Un tip, muchachos, quiero que aprendan esta definición. Mesenterio es una bicapa de peritoneo que se inicia como una extensión de peritoneo visceral que cubre el órgano. El mesenterio conecta el órgano con la pared corporal y va a contener vasos y nervios. Entonces, vemos aquí que hay un mesenterio ventral y un mesenterio dorsal. Y, por supuesto, entonces, la cavidad peritoneal, que es como la cavidad abdominal, la va a dividir en dos. ¿Qué sucede con estos dos mesenterios? Resulta que el ventral desaparece, excepto en la región caudal del intestino anterior. Y vemos aquí cómo está irrigada estos intestinos, estas partes, intestino anterior, medio y superior. Sabemos que en el intestino anterior, ¿quién lo irriga? ¿Quién lo riega? Son arterias del tronco celíaco. El intestino medio, ¿quién lo riega? La arteria mesentérica. Y el intestino posterior, ¿quién lo riega? Arteria mesentérica inferior. Por favor, apunten esto o pónganle un cheque para revisarlo después. Vamos a ver qué podemos ver aquí. Este es el embrioncito, este es el saco vitelino. Estos son los pliegues laterales. Y aquí cuando el mesenterio ventral desaparece. En proceso de desaparición, quedando solamente el mesenterio dorsal. Y recordándoles que esto es la capa somática, pero la capa esplácnica es la que va a recubrir. Esto de aquí es intestino. Y va a recubrir los órganos. ¿Vamos bien hasta ahorita, muchachos? Ya se sí, me... ¿No se me han ido? Todavía no. Ah, vaya, como que todavía no va, vale, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Y cuénteme, ¿para dónde es que se me van?
Yo sé que a veces están como cansaditos, pero ha habido tiempo, han descansado y tenemos que agarrar esto bien porque ahí viene el examen otra vez. En el transcurso de la tarde les estaré enviando los grupos de las siguientes seminarios, que ya en 2 semanas vienen. 2, 3 semanas por más. ¿Cuál es la división de la cavidad peritoneal? Cada canal pericardio-peritoneal se localiza lateral al intestino anterior y dorsal transverso. Cada canal forma divisiones. ¿Cuáles son las 3 divisiones? Ya lo habíamos dicho. Cavidad pericárdica, donde va a estar el corazón. Cavidad pleural, donde van a estar los pulmones. Y la cavidad peritoneal, donde van a estar los intestinos. Entonces, el septo transverso, así se llama esta estructura, es el esbozo del tendón central del diafragma. Entonces le preguntan a usted, el septo transverso, la importancia que tiene es que es cuando se está formando el tendón central del diafragma, es el esbozo. O sea, lo primerito que se forma es del tendón central del diafragma. Otra vez el intestino anterior. Estos son los canales pericardio-peritoneales. Este es el tubo neural, la notocorda, etc. El crecimiento de la yema pulmonaria hacia estos canales pericardio-peritoneales producen 2 rebordes. Un reborde craneal de los pliegues pleuropericárdicos que se encuentra arriba de los pulmones y un reborde caudal que son los pliegues pleuropericárdicos y se encuentra por abajo de los pulmones. Aquí tenemos, miren, estos de aquí vienen siendo los pliegues pleuropericárdicos. Pliegues pleuropericárdicos, aquí tenemos la formación del corazoncito, cavidad pericárdica, etc. Y aquí, en este lado de aquí, de la yema bronquial, miren. Las membranas pleuropericárdicas, a medida que los pliegues pleuropericárdicos aumentan de tamaño, van a formar divisiones que van a separar la cavidad pericárdica y la cavidad pleural. Estas son a través de la membrana pleuropericárdica. Esta membrana pleuropericárdica contiene venas cardinales comunes. Este es el canal pericardio-peritoneal. Aquí se está formando la cuestión de los pulmones y aquí el corazón. Y esto de aquí vienen siendo los pliegues pleuropericárdicos. Aquí está el pliegue pericárdico, esta es la parte peritoneal, cavidad, pericárdica. Y esta es las membranas pleuropericárdicas. Y aquí ya viene la formación del corazoncito, miren. La formación del corazoncito, los pliegues pleuropericárdicos y aquí la formación del corazón. La cavidad pleural se expande, o sea que se extiende ventralmente hacia la pared pleural corporal y va a dividir el mesénquima en una capa externa que va a originar la pared torácica y una capa interna que es la membrana pleuropericárdica, que constituye el pericardio fibroso. El pericardio fibroso, que lo que hace es separa el corazón de los pulmones. Es el primordio del mediastino, que se extiende desde el esternón a la columna. Aquí tenemos el esófago en el mediastino primitivo. Tenemos aquí el pericardio fibroso, cavidad pericárdica. Aquí se está formando el corazón y aquí los pulmones. Esto es la pared torácica y esta es la cavidad pericárdica.
La comunicación pleuropericárdica derecha, ojo con eso, subrayenla, se cierra antes que la izquierda. Entonces va a producir una membrana de mayor tamaño. ¿Vamos bien, muchachos? Hoy sí, ya me fueron. Sí, doctora, vamos bien. Ah, vaya, pues yo pensé que sí, ya se me habían ido. Vamos a ver la formación del diafragma. ¿Dónde es que aparece el diafragma? El diafragma surge a partir del septum. Número 1, hay 4 partes. Le preguntan a usted, escriba las 4 partes del diafragma. Número 1, septum transverso. Número 2, mesenterio dorsal del esófago. Número 3, membranas pleuroperitoneales. Y número 4, la parte muscular de las paredes corporales. Vamos a empezar. El septum transverso ya habíamos dicho, es el primordio del tendón central del diafragma, primordio. Luego aparece el mesenterio dorsal del esófago. Luego tenemos las membranas pleuroperitoneales. ¿Y por qué son importantes estas membranas pleuroperitoneales? Porque forman los pilares del diafragma. Y tenemos el crecimiento muscular de las paredes corporales. ¿A qué se refiere esto? Es la capa externa de la pared abdominal y la capa interna de la periferia del diafragma entre las semanas 9 y 12. Aquí vemos, miren, estos son los canales pericardio-peritoneales. Aquí está el esófago. Aquí más adelante vamos a ver el mesenterio esofágico y aquí el crecimiento muscular. Estas son las partes del diafragma. Miren, este es el tendón central del diafragma. Estos son los pilares del diafragma. Miren, estos dos, que hay dos aquí. Todo esto es la parte muscular. Y esto de aquí son los pliegues y membranas pleuroperitoneales. Todo esto para constituir el diafragma. Otra imagen en la cual vemos aquí la membrana pleuroperitoneales, la cavidad pleural aquí separada. Y aquí ya vamos a ver en esta imagen, empieza a formarse el hígado. Miren qué grandote. En esta imagen más chiquitita, vamos a ver cómo están cavidades corporales primitivas, ¿verdad? Miren aquí el corazoncito. Aquí vamos a ver la formación del verso. Aquí arriba están los pulmones y estos que ven aquí a cada lado son el hígado. Es el hígado. Aquí en este lado hay diagramas que ilustran la extensión de las cavidades pleurales hacia las paredes del cuerpo para formar las partes periféricas del diafragma, ¿verdad? Aquí ya estamos el diafragma en formación. Aquí tenemos la cavidad pericárdica, aquí está el esófago, aquí está el corazón. Miren, el corazón, los pulmones. Dice, obsérvese que se añade tejido de la parte del cuerpo al diafragma periféricamente a medida que aumentan el tamaño de los pulmones y las cavidades pleurales. Aquí vemos el pulmón, aquí vemos cómo el diafragma se eleva. Miren, en cada uno. Cambios en la inervación diafragmática. En la cuarta semana aparece el septum transverso opuesto al tercero y quinta somita. A la sexta semana, el diafragma se sitúa
a la altura de los somitas torácicos. Migran al diafragma y arrastran fibras nerviosas. El diafragma tiene una inervación motora por el frénico, 3, 4, 5 nervios raquídeos cervicales. Y la inervación sensitiva está dada por el frénico y por los intercostales inferiores. Esto es inervación del diafragma. Otra vez, aquí vemos el embrioncito ya conformado del corazón. Mire, aquí se está formando el diafragma, aquí va el hígado aumentado de tamaño. Ahora, vamos a conocer cuáles son los defectos, cuáles son las alteraciones que pueden existir aquí. Por ejemplo, en la hernia diafragmática congénita, como número 1, esto es un defecto posterolateral. ¿Cuál es la frecuencia de esto? Posterolateral, miren, este es el diafragma. Y dice posterolateral, a un ladito. Aquí ve, a un ladito de aquí quedó interrumpido el diafragma. ¿Y cómo se le llama esto? Hernia diafragmática congénita. Ojo con esto porque vamos a ver otro procedimiento, otra patología muy similar y tienen que saber las diferencias. Este defecto posterolateral tiene una por cada 2.200 recién nacidos. Esta es una hernia de contenido abdominal, ¿verdad? Hernia, ¿qué significa? Que se salen los intestinos. ¿Y dónde estaban los intestinos? En el abdomen. ¿Y para dónde se van? Para el tórax. El tórax. Aquí hay una fusión defectuosa de la membrana pleuroperitoneal con los otros componentes unilaterales, lo que origina una abertura llamada agujero de Bosch-Dalek. Y esto se asocia a hipoplasia pulmonar. O sea que, ya les voy a explicar esto. La paciente tiene polihidramnios, las membranas pleuroperitoneales se fusionan o se unen a la 7ª semana. Subrayen esto. Y aquí podemos ver, dijimos un defecto posterolateral. Aquí está. Esto debería cerrar aquí, ¿verdad? Porque es diafragma. Entonces, ¿y qué dijimos que se sale por ahí? Los intestinos. ¿Dónde están los intestinos? En cavidad peritoneal. Aquí está el estómago y todo. ¿Y qué sucede? Se sale. ¿Qué se sale por aquí? El intestino. Mire. ¿Y qué va a provocar el intestino? Este es el riñón derecho y el pulmón derecho y este es el pulmón izquierdo. ¿Y qué sucede? Pues mire que se salen los intestinos y provocan una hipoplasia de pulmón, ¿verdad? El pulmón aquí está, pero lo hacen que el pulmón esté pequeño. Esto, ¿cómo dijimos que se llama? Hernia diafragmática congénita. Frecuencia 1 cada 2.200 recién nacidos. ¿Cómo se llama la abertura, el agujero? Agujero de Bosch-Dalek. Y aquí está, se asocia a hipoplasia pulmonar. O sea que no permite el desarrollo adecuado del pulmón y el pulmón a la hora de la hora se queda chiquito. Entonces, eso no es agenesia, porque hay pulmón. Lo que pasa es que el pulmón está pequeño y se llama hipoplasia pulmonar. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Polihidramnios. ¿Qué es polihidramnios? Aumento de líquido amniótico. Otra vez aquí vemos el septum transverso. Miren, aquí ya formando el diafragma. Ahora, este es el defecto posterolateral. Aquí no, mire, aquí está cerrado. Y aquí, defecto posterolateral, por el cual salen los intestinos al tórax. Este es un ejemplo. Miren
estómago e intestino. Por el agujero pasó no solamente los intestinos, sino el estómago. ¿Lo están viendo? Por supuesto que se murió el pacientito. Mire el pulmón arrinconado y partido. Mire, por supuesto que ya no pudo nacer este bebé. Increíble, ¿verdad? Increíble. ¿Cuál es la otra alteración del diafragma? Se llama eventración del diafragma. Es poco frecuente. La mitad del diafragma, ¿qué es lo que sucede? H se hace la abertura. Aquí no es que está el agujero de Bosch-Dallé, no. Aquí el problema es la musculatura del diafragma. Los músculos del diafragma están defectuosos. Entonces, hay desplazamiento superior de la víscera hacia el tórax. Hay un fallo de extensión del tejido muscular de la pared corporal hacia la membrana pleuroperitoneal del lado afectado. Y se considera que no es una verdadera. Miren, si ustedes ven, este es el diafragma. Entonces, ¿qué es lo que hubo? El músculo del diafragma está alterado y ¿qué es lo que hace? Se sale como que si fuera una hernia diafragmática congénita. Esta eventración aquí está, mire, no es hernia diafragmática congénita, porque aquí en la parte muscular del diafragma estaba alterado. Eso sí, presenta igual hipoplasia de pulmón, salida de intestino, de estructuras es arrastrado, ¿verdad? Por esta abertura que hay acá. Y esa era la clase, muchachos. ¿Alguna pregunta? Esta es una clase corta. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctora, ¿sí puede repetir cuál era la otra malformación, aparte de la hernia diafragmática? Que no la escuché. Bueno, pues, espérenme. Allí ustedes tienen que leer el libro, ¿verdad? En el libro hay de todo, pero entre las principales hay hernia diafragmática congénita y la otra, ¿cómo se llama? Eventración del diafragma. ¿Cuál es la diferencia? Que la hernia diafragmática congénita tiene una frecuencia de 1 por cada 2.200 recién nacidos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Hay un defecto posterolateral del diafragma en el cual se sale hacia el contenido abdominal. ¿Y cuál es el contenido abdominal? Están todas las vísceras, hígado, estómago, intestino, todo eso se puede salir hacia el tórax. ¿Y cuál es el defecto? No fue